Hola, mi nombre es José Medina y hoy le voy a hablar de lo que son las radiocomunicaciones por microondas y lo que son el sistema de ganancia. Las microondas son ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia. Hablamos de lo que son 500 MHz hasta 300 GHz. Por las altas frecuencias, las longitudes de onda son relativamente cortas. El rango de la longitud de onda va de 1 centímetro hasta 60 centímetros o algo más. En los sistemas de comunicación por microondas se requieren de operaciones dúplex. Además, los transmisores funcionan en la banda baja o en la banda alta. Y los receptores en la contraria. O sea, si los transmisores funcionan en la banda baja, los receptores funcionan o trabajan en la banda alta. Existen muchos sistemas de transmisión por microondas. Van desde menos 12 canales de banda de voz hasta más de 20.000 canales de banda de voz. Algunas de las ventajas que tienen estos sistemas son que, como son de alta frecuencia, pues también pueden transportar grandes cantidades de información. Además, como tienen longitudes de ondas cortas, también se requieren antenas relativamente pequeñas. Además de esto, se requieren menos repetidoras que en los otros sistemas, como el de AM o el de FM, y también introduce un mínimo de retardo. La mayoría de los sistemas de microondas utilizan frecuencia modulada, que naturalmente son señales análogas. Sin embargo, se han desarrollado otros sistemas como la conmutación de fase y también la amplitud por cuadratura, que son tipos de modulación digital. Se usa mayormente la FM más que la AM porque la AM son más sensibles a la no linealidad causada por el ruido. Y entonces la FM se muestra que es más confiable, más flexible y mucho más económica que la AM. Además de esto, si se utiliza los equipos de multiplexión adecuados, se pueden transmitir desde unos pocos circuitos de canales de voz hasta miles de circuitos de banda de voz. Por otro lado, se pueden configurar para transportar señales de datos de alta velocidad, así como audio de calidad comercial, y también se configuran para televisión digital o televisión comercial. También se ha demostrado que el método de microondas FM es mucho más económico cuando no se requieren cable ni fibra óptica, o cuando el terreno es difícil o el clima. Entonces el método es muy bueno para transmitir información sin que se pierda. Y también la FM es mucho más fácil de amplificar. En esta figura podemos ver el diagrama en bloque de un sistema
de radiotransmisor de microondas de FM. Como podemos ver, es bastante sencillo. Tiene una etapa preénfasis donde entra la señal de banda base y esta señal entonces recibe un refuerzo artificial, lo que permite que la banda base inferior module la frecuencia de la portadora de FI y la banda base superior pues modulan las fases de la frecuencia de la portadora. Luego pasan al modulador, donde se modula la señal y luego se pasa a este mezclador. En el mezclador, junto al filtro y al generador de ondas de microondas, se utiliza un mezclador y no un multiplicador, porque en la transmisión de microondas se utilizan bajo índice de frecuencia para producir frecuencia angosta. Entonces, si utilizara un multiplicador, también se multiplicaría el índice y la desviación de la frecuencia, haciendo que el ancho de banda sea mucho mayor. Aquí tenemos el receptor microondas, también es bastante sencillo. La señal de radiofrecuencia que sale del transmisor entra por la antena, viene a la red separadora de canales, pasa por los filtros, por el mezclador, donde la señal es reducida a la frecuencia intermedia, luego al detector de FM, y luego en la fase de preénfasis, de énfasis, donde la señal vuelve a ser restaurada a la forma original de banda base. También tenemos lo que son las repetidoras de microondas de FM. Son bastante sencillas porque pues la compone de un receptor de microondas y un radiotransmisor que se colocan espalda con espalda. Cuando sale una señal de transmisor de microondas, llega al receptor de la repetidora, donde es amplificada la señal y restaurada, y luego es retransmitida por el transmisor que tiene la repetidora y directo al receptor o a otra repetidora. En las radiocomunicaciones por microondas encontramos un término que se llama diversidad. Esto sugiere que hay más de una ruta por donde se van a hacer las transmisiones de la señal. Esto es para asegurar que la señal en algún momento se pierde, como se transmite por el aire. Muchas veces la señal se desvanece o se distorsiona por el clima o por algunas montañas o por cualquier fenómeno natural. Se hacen diversidad como de frecuencia o diversidad espacial o diversidad de polarización. En la diversidad de frecuencia, lo que se hace es que se retransmiten varias radiofrecuencias, o se modulan las radiofrecuencias en distintas portadoras que contienen la misma información. En el caso de la diversidad espacial, en la salida de un transmisor alimenta a varias antenas que están separadas físicamente por una cantidad apreciable de longitudes de onda. De igual manera, en el receptor pueden haber más de una antena que proporcionen la señal de entrada al receptor. Si se usan varias antenas receptoras, también deben estar separadas por una misma cantidad apreciable de longitudes de onda. En la diversidad espacial es importante que la distancia eléctrica de un transmisor a cada una de sus antenas
y de un receptor a cada una de sus antenas sean múltiplos iguales de la longitud de onda. Esto es para asegurar que cuando lleguen dos o más señales de la misma frecuencia de entrada a un receptor estén en fase y sean aditivas, o por el contrario, estén desfasadas y se destruyan. También tenemos lo que es la diversidad de polarización. Aquí lo que se hace es que la portadora de radiofrecuencia se propaga con dos polarizaciones eléctricamente diferentes, vertical y horizontal. Las ondas eléctricamente de distinta polarización necesariamente están sometidas, no necesariamente están sometidas a la misma degradación de transmisión. Esta polarización o esta diversidad se usa en general junto con la diversidad espacial. Un par de antenas de transmisión y recepción se polarizan a sentido vertical y el otro en sentido horizontal. También es posible usar en forma simultánea la diversidad de frecuencia espacial y polarización de polarización. O sea, las tres diversidades pueden ser usadas. Todo esto es para asegurar que la información llegue al destino. O sea, se pueden utilizar las tres en combinación. También hay, que eso es lo que se llama diversidad híbrida. También hay una diversidad cuádruple. Es otra forma de diversidad híbrida. Indudablemente proporciona la transmisión más confiable. Sin embargo, también es la más costosa porque analizándolo, pues cuando se utilizan todas estas diversidades, requieren de más equipo. Por ejemplo, para hacer las modulaciones de frecuencia, la polarización, si tienen más antenas, todo esto requiere más equipo, por tanto requieren más costo. Existen lo que se llaman arreglos de conmutación de protección, que se utilizan para evitar interrupciones de servicio durante periodos de grandes desvanecimientos o de falla. Muchas veces por la temporada ciclónica o por las montañas es lo más que afectan estas transmisiones. Muchas veces también las nubes, la niebla, el clima afecta mucho las transmisiones. Por eso se hacen arreglos de protección para evitar que las señales se desvanezcan. Hay algunos métodos como las reservas continuas, que es un arreglo de conmutación de protección que aporta la misma información de la banda base que el canal funcional. En el receptor, el conmutador de frecuencia intermedia pasa la señal de FI del canal funcional al equipo terminal de FM, donde el conmutador de FI vigila en forma continua la señal recibida por el canal funcional y si falla, pasa al canal de reserva. Cuando se restaura la señal en la reserva continua, entonces del canal funcional, entonces el conmutador de la frecuencia reasume su posición normal. O sea, este sistema es un sistema que mantiene un canal de reserva. Cuando hay alguna falla, pues este canal entra en funcionamiento. Cuando se restaura la señal, él sale otra vez de funcionamiento y entra el canal funcional que estaba anteriormente. En las estaciones de radio de microondas de FM
Básicamente, hay dos clases de estaciones de microondas FM. Las que son terminales y las repetidoras. Las estaciones terminales son puntos en el sistema donde las señales de banda base se originan o se terminan. Las estaciones repetidoras de un sistema donde se pueden configurar las señales de banda base o donde tan solo se repiten o amplifican la portadora de radiofrecuencia. En esencia, una estación terminal consiste en 4 secciones principales. Primero, la banda base, el enlace de entrada con líneas de alambre y las secciones de FM y radiofrecuencia. En la figura se muestra el diagrama en bloque de esas secciones. La ganancia del sistema no es más que la potencia nominal de salida de un transmisor y la potencia, o sea, es la diferencia de la potencia nominal de salida de un transmisor y la potencia de entrada mínima requerida por un receptor. La ganancia del sistema debe ser mayor o igual a todas las ganancias y pérdidas de una señal al propagarse desde un transmisor hasta un receptor. Entonces, la ganancia del sistema lo que representa es la pérdida neta de un sistema de radio. La ganancia de un sistema se usa para calcular la confiabilidad de un sistema. Como la ganancia del sistema es indicativa de una pérdida neta, las pérdidas se representan en valores positivos de dB. La ganancia en dB, valores positivos en decibeles, y la ganancia con valores negativos de dB. En la ecuación de la ganancia del sistema es igual a la potencia total menos la potencia mínima, la potencia total del transmisor menos la potencia mínima del receptor, donde, como vemos aquí en la fórmula, GS, ganancia, es igual a la potencia total P menos C mínimo. La potencia total, por tanto, es la potencia total menos la potencia mínima debe de ser mayor o igual que la pérdida menos la ganancia. Las pérdidas de la trayectoria en el espacio libre se definen a las pérdidas. O sea, existen pérdidas en el espacio libre. Estas pérdidas se definen a la trayectoria en el espacio libre como las pérdidas incurridas por una onda electromagnética al propagarse. Cuando se propagan, existen pérdidas electromagnéticas. Sin energía de absorción o reflexión debida a objetos cercanos. Cuando hay objetos cercanos como una subestación de energía o plantas nucleares o cosas que interfieran con la señal electromagnética, pues se producen este tipo de pérdidas. Cuando hay un ciclón, cuando hay una tormenta, un remolino, todas estas cosas producen pérdida en el espacio. Entonces, la ecuación para determinar esta pérdida es esa que está en ese cuadrito blanco ahí, que dice que la pérdida del espacio libre es igual a 4pi por la distancia entre la longitud de onda al cuadrado, todo esto al cuadrado. O sea, eso tiene que ver con la distancia en la que se encuentra entre el receptor y
el transmisor o entre la repetidora y el receptor. Existe lo que se llama un margen de desvanecimiento. En esencia, es un factor ficticio que se incluye en las ecuaciones de ganancia del sistema para tener en cuenta las características no ideales y menos predecibles de la propagación de las ondas de radio. ¿Para qué sirven estas características? Bueno, son causas de condiciones atmosféricas temporales anormales que alteran las pérdidas en la trayectoria en el espacio libre y por lo general son perjudiciales para la eficiencia en general del sistema, por lo que el margen de desvanecimiento también tiene en cuenta los objetivos de confiabilidad de un sistema. El margen de desvanecimiento se incluye como una pérdida en la ecuación. El parámetro quizás es más importante dentro de lo que son las comunicaciones por microondas es la relación de la portadora a ruido. Entonces, esto se considera para evaluar el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones por microondas. Entonces, la potencia mínima de banda ancha a la entrada de un receptor para que se produzca la señal en un receptor, a esto se le llama umbral de receptor. Entonces esto depende mucho de esa relación de la portadora a ruido. Entonces esta potencia que se requiere para excitar al receptor se puede determinar por la fórmula N es igual a KTB, donde N es la potencia mínima, K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura y B es el ancho de banda. La señal a ruido se puede calcular en un punto de radiofrecuencia o de frecuencia intermedia en el receptor. En esencia, la relación de señal a ruido es una relación de predetención. O sea, esto se produce antes del demodulador, se puede detectar, y la relación de la potencia de señal a ruido es una, lo estaba diciendo mal, la relación de la portadora a ruido es una señal de predetención, o sea, se produce antes del demodulador, mientras que la señal a ruido, la relación de señal a ruido se produce luego de la demodulación de FM. El factor de ruido de índice son cifras de mérito para indicar cuándo se deteriora la relación de la señal a ruido. Cuando una señal pasa por un circuito o una serie de circuitos, el factor de ruido no es más que una relación de la señal, a ruido en la entrada. Existe un factor de ruido, índice de ruido. El factor de ruido F y el índice de ruido NF son cifras de mérito para indicar cuánto se deteriora la señal a ruido cuando una señal pasa por un circuito o por una serie de circuitos. Este factor no es más que una relación de la señal a ruido en la entrada
entrada entre la correspondiente en la salida. En otras palabras, es una relación de las relaciones que se expresa como sigue. El factor de ruido es la relación de la señal a ruido en la entrada entre la relación de la señal en la salida. O sea, es una relación de la señal a ruido en la entrada y la relación de la señal a ruido en la salida. El índice de ruido es solo un factor de ruido expresado en dB. Es un parámetro de uso frecuente para indicar la calidad de un receptor. Cuando la ecuación de definición del índice de ruido es NF es igual a 10 logaritmos del factor de ruido. En esencia, eso es lo que estamos diciendo, que el índice de ruido indica cuánto se deteriora la señal, la relación de la señal a ruido al propagarse desde la entrada hasta la salida de un circuito. Y podemos notar que para usar la fórmula de Friis se deben convertir los índices de ruido a factores de ruido. Entonces el índice total de ruido es NF igual a 10 logaritmos de F total. Cuando son necesarios cálculos precisos de 0,1 dB o menos de ruido, en general es más cómodo expresar el índice de ruido en función de la temperatura de ruido o la temperatura equivalente de ruido, y no en potencia absoluta. Como la potencia de ruido es proporcional a la temperatura, el ruido presente en la entrada a un dispositivo se puede expresar en función de la temperatura ambiente del dispositivo y de su temperatura equivalente de ruido. El factor de ruido se puede convertir en término que solo depende de la temperatura del siguiente modo. Como hemos podido ver, este es un tema bastante sencillo. Espero que me hayan podido comprender. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Que Dios le guarde.